El reloj digital de la pared avanzaba lentamente a cada segundo. Las 2:15 de la madrugada. Afuera de la puerta de vidrio templado, los característicos aguaceros del cielo nocturno de Seattle azotaban continuamente el cristal desdibujados y fríos bajo la amarillenta luz de las farolas. Sin embargo, todo el ruido de la ciudad quedaba completamente aislado al entrar en la unidad de cuidados intensivos neonatales, UCIN, ubicada en el cuarto piso del Hospital General Central. Este lugar estaba sumido en un silencio asfixiante, un silencio que solo existe en la frontera invisible entre la vida y la muerte. No había llantos agudos pidiendo leche, ni tampoco canciones de cuna protectoras de las madres. En la UCIN, el ritmo de vida se cuantificaba a través del sonido de las máquinas. El pitido, bip, bip, constante y sin alma, provenía de decenas de monitores de signos vitales mezclándose con el siseo suave y rítmico de los ventiladores de presión positiva. La luz fluorescente del techo se había atenuado al máximo para no deslumbrar a los pacientes, dando paso a los tenues resplandores azules y amarillos que emitían las pantallas electrónicas y la hilera de incubadoras de cristal transparente. Dentro de esas incubadoras había decenas de criaturas diminutas y enrojecidas. Algunos bebés eran apenas del tamaño de 2 manos adultas juntas. Su piel era tan fina y transparente que bajo la luz se podía ver cada red de venas minúsculas entrecruzándose. Esas vidas inmaduras pendían de un hilo aferrándose a la vida a través de innumerables vías intravenosas, tubos endotraqueales y un enmarañado sistema de cables. Un mundo de extrema fragilidad, donde los seres humanos más pequeños eran completamente incapaces de defenderse. En medio de ese espacio silencioso y frágil, la doctora Maya se deslizaba por el pasillo con pasos silenciosos, casi sin tocar el suelo. Vestida con una impecable y holgada bata blanca sobre su pijama quirúrgico azul marino, llevaba su cabello negro azabache recogido en un moño alto en la nuca, sin dejar caer ni un solo mechón. Maya no llevaba ningún tipo de joya. Su tiempo aquí se medía por los cambios en los niveles de oxígeno en sangre de los pacientes en la pantalla central. Sus ojos de un gris ceniza tranquilo y profundo repasaban cada índice de SP o 2, cada respiración y cada gota de suero, con una velocidad de procesamiento de información asombrosa. Cada movimiento de Maya, desde ajustar la válvula de microinfusión y revisar la sonda gástrica, hasta deslizar el dedo por la pantalla de registros médicos electrónicos, era preciso, decidido, afilado y sin un solo segundo de desperdicio. Desde el puesto de enfermería en el centro de la sala, el médico residente Kevin bostezaba largamente bajando la cabeza para susurrar con el enfermero de su turno. Su mirada se dirigía a escondidas hacia la espalda recta de la bata blanca. «Mira a la jefa», señaló Kevin con la barbilla tratando de reprimir un bostezo. «Lleva 4 horas de turno y no ha parpadeado ni una vez. Juro que tiene un chip en lugar de corazón». El enfermero, que removía su taza de café instantáneo, le dio un codazo y respondió: «Shh, habla más bajo». La semana pasada informó de un fallecimiento a la familia con una cara tan fría como si estuviera leyendo un historial médico sin la menor pizca de emoción. No es injusto que la llamen el robot sin sentimientos. Esos murmullos no escaparon al agudísimo oído de Maya. Escuchó claramente cada sílaba, pero su ritmo respiratorio no cambió en absoluto, y sus manos, que se quitaban los guantes médicos, mantuvieron el mismo compás. Para Maya, el hospital no era un escenario para exhibir debilidad o palabras vacías de consuelo. El hospital era un campo de batalla. Y en el campo de batalla, distraerse emocionalmente significaba dejar escapar una vida. Continuó caminando, pero sus pasos se ralentizaron automáticamente al acercarse al rincón más recóndito de la sala. La incubadora número 7. En su interior había una niña prematura nacida en la semana 26. Sin nombre, sin familiares velando por ella. Había sido trasladada de urgencia desde un hospital de menor nivel la madrugada anterior, en estado de insuficiencia respiratoria severa. Una criatura tan pequeña que incluso el pañal especializado más pequeño le quedaba holgado alrededor de un vientre que no era más grande que una naranja. El robot, Maya,
Se quedó inmóvil frente a la incubadora número 7. El tiempo que se detuvo aquí fue mayor que con cualquier otro paciente. De repente en sus ojos grises se posó una mirada extraña, una concentración extrema mezclada con una angustia invisible, oculta bajo una máscara perfecta. Muy lentamente introdujo su mano por la pequeña abertura de plástico en el lateral de la incubadora. No revisó la vía intravenosa ni ajustó el tubo de respiración. Su mano, acostumbrada a los fríos procedimientos médicos, ahora alisaba con cuidado y minuciosidad el borde de una pequeña manta que se había arrugado bajo el diminuto talón de la niña. Se demoró 2 segundos más. Su dedo índice rozó suavemente el aire justo por encima de la mejilla transparente de la bebé, como una promesa silenciosa depositada en el vacío. Un acto tan sumamente delicado de una protección instintiva en total contradicción con el apelativo de insensible que le daban sus colegas. Bip. Clac. El sonido afilado de la puerta automática en el extremo del pasillo resonó bruscamente desgarrando la quietud de la usina. Maya retiró la mano al instante. Su columna se enderezó de forma inconsciente. Los reflejos de su cuerpo pasaron de un estado de relajación a una postura de preparación para el combate en una décima de segundo. Se dio la vuelta y retrocedió hacia el rincón oscuro junto a la incubadora. 4 hombres corpulentos vestidos con uniformes de mantenimiento de color gris oscuro con el logotipo del hospital impreso entraron. Llevaban gorras caladas por debajo de la frente y sostenían grandes bolsas de herramientas de lona negra. El líder levantó su credencial a la altura del pecho, dirigiéndose directamente hacia el puesto de enfermería, donde Kevin se ponía de pie desconcertado. «Siento molestar a los doctores en medio de la noche», dijo él con una voz ronca y profunda. «El sistema central de ventilación del ala oeste está reportando un grave error de presión. La administración del edificio nos ha pedido que revisemos los conductos de ventilación de esta sala estéril inmediatamente para evitar la contaminación cruzada por polvo fino». Kevin se rascó la cabeza haciendo una mueca. «A esta hora, maldición. ¿Por qué el departamento técnico no llamó para avisar con anticipación? Está bien, adelante, pero por favor, trabajen con cuidado, los pequeños están durmiendo». Los 4 hombres asintieron y comenzaron a dispersarse hacia las 4 esquinas de la enorme sala. Maya seguía de pie en el rincón de la incubadora número 7, con la mitad de su rostro oculta en la sombra de la lámpara de fototerapia. Asintió levemente cuando uno de los trabajadores de mantenimiento pasó a unos 3 metros de ella. Pero sus ojos grises en ese mismo instante habían escaneado toda la complexión, el andar y el equipamiento de ese grupo de hombres. Los instintos de un guerrero Tier. Unos sobrescribieron inmediatamente el cerebro de la doctora. Las pupilas de Maya se estrecharon ligeramente. Primero los pasos. 4 hombres enormes cargando pesadas bolsas de herramientas, pero al caminar sobre el suelo de linóleo, no emitían ningún sonido de fricción. Sus zapatos no eran el calzado de seguridad estándar con punta de acero. Eran botas tácticas con suela de goma que absorbe los impactos, suelas Vibram, diseñadas específicamente para anular el ruido. Segundo, las bolsas. Las bolsas de herramientas de los técnicos de mantenimiento siempre contienen llaves inglesas y herramientas diversas. Al moverse la gravedad, inevitablemente hace que choquen entre sí creando un tintineo. Pero las bolsas de lona que ellos llevaban estaban en silencio. El peso colgaba como un bloque sólido sin desplazarse, una característica de distribución de peso, idéntica a cuando se transportan subfusiles ya equipados con silenciadores. Y lo más importante, la mirada. Un técnico de mantenimiento miraría hacia el techo buscando los conductos de ventilación. Pero estos 4 no lo hacían. Sus fríos ojos escaneaban continuamente en ángulos de 45 grados, midiendo las distancias entre los obstáculos y bloqueando inconscientemente su línea de visión en los puntos ciegos de las cámaras de seguridad. No habían venido a reparar conductos de ventilación. Estaban estableciendo una zona de aniquilación, kill zone. Maya permaneció inmóvil. Su ritmo cardíaco se mantenía a 60 latidos por minuto. Con un movimiento increíblemente fluido, retrocedió lentamente medio paso más,
permitiendo que la oscuridad tragara todo su cuerpo detrás del panel de control de la incubadora número 7. Clic. Un sonido diminuto y seco resonó desde la puerta principal. Inmediatamente, la luz indicadora verde del sistema de intercomunicación en el puesto de enfermería se apagó. La red de comunicación con el exterior había sido cortada. Kevin frunció el ceño y levantó el auricular. «Qué extraño, el teléfono interno está muerto», murmuró extendiendo la mano para pulsar el timbre y llamar a seguridad. Clac. Seguro. Resonó el afilado sonido del metal. El hombre que estaba más cerca de la puerta había utilizado un dispositivo de cuña digital desactivando la tarjeta magnética y bloqueando la puerta de vidrio templado desde el interior. Toda la Hussein se había convertido ahora en una jaula hermética sin salida. Los 4 trabajadores de mantenimiento se detuvieron al unísono. Dejaron caer las bolsas de lona al suelo. Sin necesidad de una orden, 4 manos se metieron simultáneamente en las bolsas. Kevin levantó la cabeza. Los ojos del joven médico se abrieron de par en par con la boca abierta por el asombro, al ver que el hombre más grande sacaba un subfusil MP7 completamente negro, con el cañón equipado con un largo silenciador. Antes de que Kevin pudiera pronunciar media palabra, el segundo hombre sacó una pistola Taser. ¡Zas! Un destello frío cruzó el aire. El dardo eléctrico se clavó directamente en el pecho de Kevin. Una corriente de 50.000 voltios sacudió su cuerpo haciendo que el médico se desplomara en el suelo con un golpe sordo sin tiempo para pedir auxilio. El enfermero que estaba a su lado se quedó boquiabierto de terror. Su mano temblaba torpemente haciendo que la taza de café de cerámica se le escurriera de los dedos, cayendo en caída libre hacia el duro suelo de baldosas. Pero la taza de café nunca llegó al suelo. El tercer hombre se había lanzado hacia él con la velocidad de una bestia feroz. Con un brazo le rodeó el cuello apretándole la laringe y tapándole la boca al enfermero tirando de él bruscamente hacia atrás. En ese mismo instante su otra mano se extendió y atrapó la taza de café en el aire, a escasos centímetros del suelo. Unas cuantas gotas salpicaron, pero no se escuchó absolutamente ningún sonido de rotura. Colocó suavemente la taza de café sobre la mesa, mientras al mismo tiempo aplicaba un estrangulamiento que dejó al enfermero completamente inconsciente. Todo sucedió en menos de 15 segundos. Limpio, profesional, despiadado y en absoluto silencio. El líder hizo una señal táctica con la mano. Los otros 3 se dispersaron y sus ojos como lobos hambrientos barrieron las tenues filas de incubadoras. Desde el rincón oscuro y nebuloso detrás de la incubadora número 7 Maya, deslizó suavemente su mano en el profundo bolsillo de su bata blanca. Sus largos y delgados dedos agarraron con fuerza una férula médica de metal duro. No salió corriendo a presionar el botón de alarma contra incendios. Tampoco gritó en lo absoluto. En esta sala cerrada con presión positiva diseñada con resonancia acústica, cualquier ruido fuerte especialmente, un disparo se amplificaría como un trueno. La diferencia de presión sonora rompería los tímpanos, causaría hemorragias cerebrales y mataría a decenas de vidas prematuras que yacían en las incubadoras de cristal. Esta batalla tenía que desarrollarse obligatoriamente en silencio. La pálida luz amarilla del calentador de la incubadora se reflejaba en el perfil del rostro de Maya, resaltando unas facciones afiladas y escalofriantemente frías. La doctora Robot había desaparecido por completo. De pie en la oscuridad, se encontraba ahora un fantasma de las Fuerzas de Operaciones Especiales SEAL, alguien acostumbrada a arrebatar la vida de sus enemigos en los rincones más oscuros del mundo. Los asesinos daban por sentado que habían encerrado a unos débiles corderos en el redil. Pero no tenían ni idea de que acababan de cerrar la puerta con llave, encerrándose a sí mismos junto con el depredador más peligroso de todos. Y Maya, con la férula de metal en su mano, era la única y sangrienta barrera entre las crueles bocas de fuego con silenciador y la vida de la bebé anónima que dormía profundamente. La batalla silenciosa había comenzado oficialmente. 4 sombras oscuras rezumaban del marco de la puerta, deslizándose sobre el liso suelo de linóleo de la usina.
Su silencio no tenía la vacilación ni el miedo de unos ladrones aficionados. Era una intención asesina densa y gélida de depredadores profesionales acostumbrados al olor de la sangre. Desde su posición oculta en el charco de oscuridad detrás de la lámpara de fototerapia, los ojos gris ceniza de Maya se abrieron de par en par bloqueando cada variable. Su mente en ese momento era una computadora cuántica operando a su máxima capacidad. El que iba en cabeza pasó junto a la fila de armarios de vidrio templado que contenían sistemas de ventilación ECMO valorados en millones de dólares sin siquiera parpadear. El segundo aplastó con sus pisadas los historiales médicos esparcidos junto al cuerpo convulso de Kevin, rozando el armario con cerradura electrónica Pyxis lleno de narcóticos médicos como fentanilo y morfina, pero lo ignoró por completo. Habían irrumpido aquí armados hasta los dientes, sin importarles el dinero ni los químicos. Su único propósito era arrebatar una vida humana. El líder levantó el puño derecho a la altura de los hombros, dobló 3 dedos, y con el índice y el dedo medio extendidos, cortó el aire de forma contundente, apuntando hacia el último rincón de la sala. Inmediatamente los 2 hombres de cabeza se separaron pegándose a los 2 flancos, para crear una maniobra de pinza de combate a cuarto cerrado CQB, barriendo todos los puntos ciegos y bloqueando las vías de escape. La trayectoria de su flecha táctica apuntaba directamente a una única coordenada, la incubadora número 7. Maya apretó tan fuerte sus manos escondidas en los bolsillos de su bata blanca que le dolían las articulaciones. La diminuta criatura anónima que yacía en esa incubadora de cristal era la única sangre de James, el antiguo capitán de los SEAL, su benefactor, quien una vez usó su propio cuerpo para protegerla de la metralla de artillería en el terreno mortal de Siria años atrás. 2 semanas antes, James había sido asesinado con un coche bomba por estar en posesión de una lista de agentes dobles. Su esposa, debido al inmenso impacto emocional, rompió aguas y dio a luz prematuramente. Los criminales querían usar la vida de la bebé para amenazar a la madre y cumplir hasta el final la orden de arrancar el problema de raíz. Despojada de sus galones militares y habiendo borrado todo rastro de su identidad en las fuerzas especiales, Maya estaba aquí para servir como el último escudo humano viviente y proteger el linaje de su hermano de armas, con el que había compartido la vida y la muerte. De repente, una variable letal rasgó el silencio. En la fila de incubadoras de la zona central, la pantalla del paciente número 3 parpadeaba frenéticamente con una luz amarilla. Un niño prematuro mostraba signos de apnea fisiológica. La pantalla contaba hacia atrás sin descanso. En solo unos 5 segundos, una estridente sirena de alarma desgarraría la sala. Ese sonido repentino seguramente sobresaltaría a los asesinos. La tensión nerviosa haría que sus dedos que descansaban ligeramente sobre los gatillos de los subfusiles se apretaran por reflejo. El sudor frío brotó deslizándose en finas líneas por la espalda de Maya. La distancia desde su oscuro rincón hasta allí era de 3 metros obstruida por docenas de vías intravenosas. No podía moverse. La mano que escondía en el bolsillo de su bata se frotó suavemente sobre la pantalla de su tableta médica iPad, sincronizada con la red interna. Con memoria muscular y extrema precaución, su pulgar se deslizó rápidamente por el cristal, introdujo la contraseña de anulación y tocó con precisión el icono de silencio remoto. La luz amarilla de la incubadora número 3 se apagó en el último segundo. La crisis acústica había sido estrangulada en completo silencio. Pero el cambio de luz emitido por la pantalla de la incubadora que acababa de apagarse llamó inadvertidamente la atención del segundo hombre. Se detuvo en seco, sus ojos agudos y fríos giraron el cañón de su arma bruscamente hacia el rincón oscuro. De repente, la suela de su bota táctica pisó el charco derramado de la taza de café que el enfermero había dejado caer momentos antes. Resbaló levemente y tuvo que apoyar apresuradamente la mano en el armario Pyxis para recuperar el equilibrio. Con el impulso del tambaleo, un haz de luz blanco cegador y espeluznante, proveniente de la linterna táctica montada bajo el cañón del MP7, rasgó la oscuridad barriendo de refilón el rincón ciego donde Maya estaba escondida. El corazón de Maya pareció detenerse.
Inmediatamente retrocedió apretando todo su cuerpo contra el panel de control de la incubadora, tan cerca que su carne podía sentir claramente el aire ardiente y sofocante que salía de la rejilla de ventilación del calentador, horneando la tela en su espalda. El haz de luz mortal cruzó el espacio iluminando cada minúscula partícula de polvo, que bailaba en el aire rozando el puente de su nariz, a menos de media falange de sus desorbitados ojos grises. Se activó su habilidad de supervivencia absoluta, la respiración de caja box breathing. Maya contuvo la respiración forzando su pecho a aplanarse como una hoja de papel, atreviéndose solo a inhalar delgados hilos de aire en perfecta sincronía con el pitido «bip» del ventilador para que su cuerpo no se moviera en absoluto. Sus pulmones gritaban pidiendo oxígeno, pero la disciplina de hierro la había convertido en una estatua inerte e insensible. La tensión física estiraba cada décima de segundo haciéndola sentir tan larga como un siglo. Finalmente, la luz de la linterna se alejó. El segundo hombre recuperó el equilibrio y continuó avanzando. En la esquina de la sala, el líder ya se erguía imponente justo frente al cristal de la incubadora número 7. No se apresuró a disparar. En su lugar esbozó una sonrisa enfermiza. Del bolsillo del pecho de su chaqueta sacó una foto de Sara manchada de sangre, levantando un dedo envuelto en un guante de cuero. Lo frotó a lo largo del cristal de la incubadora. Chirr, chirr. El áspero sonido de la fricción resonó rasgando los tímpanos. «Te pareces mucho a tu padre, niñita», murmuró con una voz turbia y un sarcasmo silbando a través de sus dientes. «Lástima que tu madre nunca te verá crecer». Cada palabra fue como ácido goteando directamente en el alma de Maya. Una rabia primitiva aullaba en sus venas. Deslizó su mano por su espalda, agarrando con fuerza la empuñadura de su pistola Glock 19, ya cargada y escondida en la cintura de su pantalón. Quería lanzarse hacia adelante y destrozarle la garganta de inmediato para callar esa boca sucia. Pero justo cuando su dedo tocó el frío arco del gatillo, la razón de una pediatra se impuso instantáneamente, deteniendo el instinto de un soldado de contraatacar con potencia de fuego. No podía sacar su arma. El enemigo más aterrador y formidable de esta noche no eran estos 4 tiradores experimentados, sino las ondas sonoras. Los asesinos daban por hecho que usar silenciadores sería suficiente para ensordecer a las fuerzas de seguridad del exterior, pero no entendían la crueldad de la física del sonido en un entorno médico. La UCIN era una habitación cerrada con presión positiva con paredes de azulejos lisos y repleta de vidrio templado creando una caja de resonancia acústica perfecta. Disparar una bala de 9 milímetros, incluso a través del silenciador más avanzado, generaría una explosión de 110 decibelios. En este espacio reducido, estallaría como un trueno directo al oído. Para los bebés prematuros de 26 semanas, el sistema nervioso central aún no está desarrollado. Los vasos sanguíneos cerebrales son tan frágiles como una telaraña, y su frecuencia cardíaca late siempre de forma acelerada, a 160 latidos por minuto. Una onda expansiva sonora con tal poder destructivo desencadenaría de inmediato una respuesta vagal extrema. El ritmo cardíaco de los bebés caería trágicamente a niveles de shock. La repentina diferencia de presión arterial desgarraría los microvasos provocando hemorragias intraventriculares masivas, perforando sus tímpanos y provocando un paro cardíaco simultáneo. Si ella apretaba el gatillo, la onda sonora generada por su bala se convertiría en una bomba invisible que mataría a decenas de niños inocentes antes de que el proyectil lograra siquiera incrustarse en el cráneo de su enemigo. Las venas azules se abultaron en el dorso de su mano. Con gran dificultad y contención, Maya aflojó lentamente sus dedos y soltó la empuñadura de la Glock 19. No se le permitía usar un arma, y estaba absolutamente prohibido dejar que ellos tuvieran la oportunidad de apretar el gatillo. Incluso permitir que un cadáver cayera pesadamente al suelo era un tabú. Esta batalla no tenía lugar para intensos tiroteos. Tenía que ser obligatoriamente una danza de la muerte cruel de una precisión absoluta y sin un solo sonido.
A 10 pasos de ella, el líder entrecerraba los ojos a través de su mira, preparándose para confirmar la etiqueta con el nombre pegada en la incubadora para liquidar su objetivo. El tiempo parecía haberse espesado. El corazón de Maya latía lentamente a cada compás. Se inclinó quitándose en silencio sus zapatos médicos, dejando solo unos calcetines finos abrazando sus pies para eliminar por completo cualquier fricción con el suelo. Las primitivas armas mecánicas fueron dejadas de lado en la oscuridad. Aquí, en este reino de cristal templado, su bata blanca escondía armas médicas que eran mucho más silenciosas, despiadadas y letales. Sus ojos examinaron el terreno desplazándose rápidamente hacia la sala de almacenamiento de materiales de tejido biológico a 10 metros de distancia, y luego miraron hacia el sistema de techo de yeso entrecruzado con vigas de acero por encima de su cabeza. La doctora Robot se había apagado oficialmente. El fantasma de los SEAL había despertado. 4 objetivos, sin armas de fuego, sin ruido. La oscuridad de la usina abrió sus fauces. Bajo la pálida luz amarilla que irradiaban las incubadoras, la bata blanca se deslizó en ella. El aire en la sala parecía haber sido drenado de oxígeno sofocante por la gélida intención asesina de esas máquinas depredadoras. Maya se deslizaba sobre sus finos calcetines. Cada fibra muscular se tensaba absorbiendo y anulando por completo el peso de sus pasos. Ya no era una entidad física presente en la habitación del hospital, sino que se había fundido en los rincones ocultos del gigantesco sistema de maquinaria, iniciando una cirugía para extirpar tumores malignos. Al mismo tiempo, los asesinos también se dispersaron moviéndose en formación de espina de pescado para despejar los obstáculos. El líder de la vanguardia, un hombre corpulento con un tatuaje serpenteante que le cruzaba el cuello, se separó del eje central dirigiéndose hacia la fila de salas auxiliares para revisar los puntos ciegos. Su objetivo era la sala de conservación de muestras de tejido biológico situada en el ala izquierda. No tenía ni idea de que la primera cirugía ya lo estaba esperando allí. El hombre tatuado empujó suavemente la puerta. En el interior había una oscuridad espesa con tenues ráfagas de aire frío, emanando junto al zumbido sordo y grave del sistema de congeladores de ultrabaja temperatura. Levantó el cañón del subfusil MP7 a la altura de los ojos, cruzó el umbral con un pie y entrecerró los ojos intentando ajustarse a la luz. Justo a su derecha, escondida detrás de un tanque de gas comprimido de 1,5 metros de altura, Maya ya estaba en posición. Su mano cubierta por un guante médico descansaba firmemente sobre la válvula de descarga de un tanque Dewar, que contenía nitrógeno líquido puro, un solvente especializado, utilizado para conservar células madre a una temperatura de 196 grados bajo cero. Una puñalada por la espalda con un cuchillo podría resbalar en las costillas, y la víctima podría soltar un grito agónico antes de desplomarse. Maya no permitiría que escapara ni un solo decibelio. En el instante exacto en que el asesino giró el cañón del arma hacia los congeladores, exponiendo por completo el punto ciego de su nuca, ella giró bruscamente la válvula de presión. ¡Psh! Sonó un pequeño siseo. Al instante, un chorro de gas súper frío y de una blancura cegadora que emanaba un humo denso roció directamente el rostro del hombre a una distancia de menos de medio metro. El choque térmico bajo cero fue devastador. Sus córneas se congelaron en una fracción de segundo, causándole una ceguera blanca total. Como reflejo natural al ser atacado en la cara, abrió la boca de par en par, con la intención de llenar sus pulmones para rugir. El aire gélido, como decenas de miles de agujas punzantes, inundó directamente su paladar. La caída extrema de la temperatura desencadenó de inmediato un reflejo de laringoespasmo. Todos los músculos alrededor de sus cuerdas vocales se cerraron de golpe, congelándose tan rígidos como el acero. Con la boca bien abierta y las venas marcadas en las sienes, su corpulento pecho se convulsionaba desesperadamente por la falta de oxígeno, pero era completamente incapaz de emitir el menor sonido. El arma en sus manos se tambaleó intentando apretar el gatillo a ciegas. Pero desde atrás de la espesa niebla blanca, la solapa de la bata ondeó. Maya se deslizó hacia él como un fantasma colocándose a sus espaldas.
Su brazo derecho rodeó su cuello apretando el hueso del antebrazo contra su nuez, mientras su mano derecha agarraba con fuerza su propio bíceps izquierdo, que presionaba la nuca del hombre, un estrangulamiento perfecto por la espalda rear naked choke. El flujo de sangre oxigenada al cerebro se cortó abruptamente. El gigante se debatió en vano arañando y desgarrando los guantes de goma de Maya. 3 segundos. Sus ojos congelados se pusieron en blanco. Toda aquella masa muscular de casi 100 kilos se desplomó. Maya tensó los músculos de sus muslos, bajó su centro de gravedad y usó su rodilla para sostener todo el peso de su cuerpo. Lentamente lo acostó sobre el suelo de linóleo con la mayor suavidad posible. Absolutamente aséptico y completamente silencioso. Tras haber neutralizado al primero Maya, se escabulló de inmediato fuera de la sala de conservación. Sus ojos gris ceniza se dirigieron velozmente hacia el espacio vacío de arriba. El techo de la usina estaba diseñado con paneles de yeso insonorizados, suspendidos de un robusto armazón de aluminio, dejando un espacio hueco de unos 60 centímetros de altura, que albergaba los cables eléctricos. Abajo, el segundo hombre avanzaba sigilosamente por el pasillo principal. Abrazaba con fuerza su arma con pasos vacilantes, en estado de máxima alerta, al darse cuenta de que había perdido el contacto con su compañero de vanguardia durante demasiado tiempo. Su mirada revisaba continuamente los rincones ciegos, a la altura de sus ojos, pero víctima de una debilidad inherente a la psicología humana. Había olvidado el instinto de mirar hacia arriba. Aprovechando este punto ciego letal, Maya sacó del bolsillo de su bata un torniquete médico de banda ancha, hecho de una goma extremadamente resistente. Se puso de puntillas y pisó un carrito de acero inoxidable con bordes de goma, usando una extraordinaria fuerza de su núcleo abdominal para tirar de todo su cuerpo e introducirse en el oscuro espacio sobre el techo. Sin el menor crujido, se arrastró sobre las vigas de carga, aguantando la respiración y moviéndose en paralelo al ritmo de los pasos del hombre que estaba abajo, mientras enlazaba el torniquete alrededor de una viga de acero, atando un nudo corredizo. La banda de goma médica era el arma de ahorcamiento perfecta, absolutamente silenciosa, sin el crujido de una soga, sin el chasquido metálico de un cable. Cuando el asesino caminó justo debajo del panel que Maya había levantado ligeramente en una esquina, se detuvo inclinando un poco la cabeza para escuchar cualquier movimiento. Ese fue su último aliento. El panel de yeso fue repentinamente retirado hacia un lado. Una soga cayó desde el espacio oscuro envolviéndose directamente alrededor de su cabeza y apretándose fuertemente contra su garganta. La naturaleza altamente elástica de la goma, combinada con la inmensa fuerza de tracción de las manos de Maya, tiró con violencia hacia arriba. El asesino fue levantado a 20 centímetros del suelo. Sus dos piernas patalearon frenéticamente en el aire, perdiendo por completo cualquier punto de apoyo para hacer ruido en el suelo. Con la tráquea apretada, cualquier sonido quedó bloqueado. Soltó el arma que llevaba colgada en bandolera y sus dos manos arañaron furiosamente la banda que se hundía profundamente en su piel. En el techo, Maya plantó el talón contra la viga de acero, bloqueando los músculos de su espalda, manteniendo la postura de ahorcamiento en la oscuridad. Pasaron 40 segundos. La resistencia se debilitó, y luego el cadáver se volvió flácido colgando en el aire. Lentamente aflojó la banda, lo bajó y lo colocó sentado con la cabeza gacha, apoyado contra la pared como un fantasma quedándose dormido. 2 hombres. En completo silencio. Abajo el líder y el asesino restante se dieron cuenta de la anomalía. El silencio de los dos que iban por delante no era señal de seguridad. Era una evaporación. El líder agitó la mano haciendo una señal. Inmediatamente abandonaron las áreas periféricas, acortaron la formación y espalda con espalda se deslizaron extremadamente rápido hacia el último rincón de la sala, la incubadora número 7. El constante pitido, bip, del ventilador se convirtió involuntariamente en un faro que guiaba a los asesinos. Cuando vieron la etiqueta sin nombre pegada en la cubierta de cristal de la incubadora, el cañón del MP7 del asesino se alzó lentamente, y su dedo se deslizó en el guardamonte del gatillo.
Para entonces, Maya ya se había dejado caer al suelo en el extremo del pasillo paralelo. Ya no podía usar tácticas de asesinato de guerrilla. La distancia era demasiado estrecha. Si no llegaba a tiempo un simple sobresalto que les hiciera apretar el gatillo, crearía una bomba de ondas sonoras que destrozaría los tímpanos y los vasos sanguíneos cerebrales de los bebés prematuros. Tenía que obligarlos a dar la espalda a la niña. Lanzar un objeto duro para crear ruido en el suelo en este momento era demasiado arriesgado. Podría romper la regla del silencio. A Maya se le iluminaron los ojos. Cerca de ella había un caudalímetro de oxígeno de pared, que no estaba siendo usado por ningún paciente. Rápida como un relámpago, abrió al máximo la válvula de liberación de gas a alta presión. Fíese, tacha-chacha. SSSS. Un potentísimo chorro de aire comprimido salió disparado. Este repentino sonido desgarrador sonaba exactamente igual que el disparo fallido de una pistola con silenciador o el siseo de una granada defectuosa. El reflejo condicionado de los tiradores profesionales fue engañado al instante. Los dos asesinos giraron sus cuerpos bruscamente 180 grados, apuntando sus cañones directamente hacia la estación de oxígeno, dándole la espalda por completo a la incubadora número 7 de manera involuntaria. En ese preciso instante, Maya estalló. Desde el rincón oscuro, la bata blanca cortó el aire abalanzándose con la aterradora velocidad de una bestia salvaje. Acortó la distancia de 15 metros en solo 3 respiraciones. El asesino, que estaba más cerca de ella, apenas logró captar el borrón blanco que se le echaba encima cuando la distancia ya era cuerpo a cuerpo. Sabiendo que no podía apuntar su arma, dejó caer el subfusil y con la mano derecha sacó rápidamente un cuchillo táctico Karambit, lanzando un tajo al aire apuntando directo a la garganta de Maya. Con sus supremas habilidades en combate cuerpo a cuerpo CQC, ella no retrocedió en absoluto. Maya esquivó avanzando metiéndose directamente en el ángulo muerto interior del brazo que sostenía el cuchillo. Levantó su brazo izquierdo y golpeó fuertemente el codo de él, desviando la trayectoria de la hoja unos milímetros. La afilada punta del cuchillo la rozó rasgando el cuello de su bata blanca y dejando una línea sangrante en su clavícula. Maya ignoró el dolor. Al mismo tiempo su mano derecha se alzó. No era un cuchillo. Entre sus 2 dedos había una aguja espinal de 10 centímetros de acero médico ultraduro, cargada completamente con una alta dosis de succinilcolina, un bloqueador neuromuscular extremadamente potente. ¡Sac! La aguja perforó la piel hundiéndose profundamente en la vena yugular externa, en el lado izquierdo del cuello del asesino. El pulgar de Maya apretó el émbolo con fuerza, inyectando todo el producto químico directamente en el torrente sanguíneo, que fluía rápidamente hacia su corazón. La succinilcolina surtió efecto en un abrir y cerrar de ojos. El brazo que se disponía a dar una segunda puñalada se congeló repentinamente en el aire. Sus receptores nerviosos quedaron completamente bloqueados. Sus ojos se abrieron de par en par. Sus pupilas dilatadas contenían un terror absoluto al darse cuenta de que todos sus músculos, su diafragma y su laringe, se habían paralizado por completo. Estaba plenamente consciente sintiendo la muerte acercarse, pero su cuerpo se había convertido en una estatua de piedra incapaz de moverse o de soltar media palabra de auxilio. Esa masa de carne de casi 100 kilos se desplomó. Justo cuando su cómplice se congelaba, el líder emitió un rugido ahogado. Dio un paso atrás y levantó su pistola dispuesto a desafiar el riesgo del ruido y apretar el gatillo para matar al monstruo de bata blanca. Maya no le dio tiempo para eso. Se abalanzó, agarró el cuello de la camisa del cuerpo paralizado y usó esa corpulenta masa como un escudo humano de carne, empujándolo violentamente hacia adelante. El líder dudó exactamente una décima de segundo, por miedo a disparar a través del cuerpo de su compañero. Esa sola décima de segundo decidió quién vivía y quién moría. Aprovechando el impulso de empujar el cadáver Maya, se impulsó con el pie rodeando fluidamente el flanco derecho del líder. Cuando él intentó girar el cañón de su arma para seguirla,
ella ya estaba pegada a su cuerpo. Su mano izquierda atrapó firmemente la muñeca con la que él sostenía el arma, usando toda la fuerza de torsión de su cuerpo para doblarla hacia atrás. Crack. El seco sonido de los huesos radio y cúbito haciéndose añicos resonó. El dolor lacerante hizo que el arma cayera de su mano. El líder abrió su gran boca llena de dientes, preparándose para soltar un rugido que desgarraría la noche. Ese grito habría sido una sentencia de muerte para los bebés prematuros. Pero antes de que el sonido pudiera brotar de su laringe, la segunda jeringa en la mano derecha de Maya se hundió en el hueco debajo de su clavícula, clavándose directamente en la vena central. La hoja de la muerte inyectada directamente en el corazón. El desgarrador grito murió ahogado en su garganta. Los músculos de la mandíbula del líder se paralizaron quedando rígidamente abierta. Sus ojos surcados de venas inyectadas en sangre miraban desorbitados cargados de terror absoluto al observar a la mujer de la bata blanca destrozada frente a él. Su máscara desprovista de emoción irradiaba ahora un frío sepulcral y letal, que haría que incluso a un asesino despiadado le temblara el alma. Su brazo roto cayó inerte, y todo su cuerpo colapsó. Maya inmediatamente hincó una rodilla abrazando con ambas manos la nuca y la espalda de esa masa de carne paralizada, y lentamente lo depositó sobre el suelo de linóleo, sin absolutamente ningún sonido de impacto. Fin. Maya se enderezó lentamente con el pecho subiendo y bajando de forma agitada bajo su ropa empapada en sudor. El rasguño en su cuello sangraba tiñendo de rojo una zona del cuello blanco. A su alrededor, las 4 máquinas de matar profesionales del inframundo yacían aplastadas inmóviles y completamente impotentes. Pero no se permitió ni un solo momento de descanso para saborear la victoria. Su instinto protector la hizo dar media vuelta al instante y dirigirse a paso ligero hacia la incubadora número 7. A través del cristal de aislamiento estéril, la diminuta criatura seguía sumida en un profundo sueño. Su pecho de apenas la mitad del tamaño de una mano se movía rítmicamente. La pantalla de signos vitales seguía mostrando sus tranquilas ondas azules. El bip, bip, sonaba suavemente. El mundo más frágil del hospital no se había dado cuenta en absoluto de la tormenta de sangre que acababa de rozarlo, porque había sido estrangulada en silencio por un ángel con alas forjadas en acero frío. Al contemplar esa respiración apacible, la razón de una médica y la disciplina de una Marine SEAL se fusionaron en Maya. En el campo de batalla, abatir al enemigo es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es limpiar la escena. En este reino de cristal templado, las vidas de los pacientes dependen absolutamente de un entorno estéril perfecto, y aquellos cadáveres inmundos eran semillas de peligro que debían ser eliminadas de inmediato. Maya se dio la vuelta y se puso a trabajar con la meticulosidad de un cirujano, combinada con la frialdad de un experto en manejo de crisis. Los 4 hombres fornidos cuyo peso total rondaba la media tonelada yacían esparcidos por los rincones. Usando la técnica de distribución del centro de gravedad de los equipos de rescate, agarró por el cuello protector a cada uno de ellos, utilizando la fuerza de sus muslos y su núcleo para arrastrarlos por el resbaladizo suelo. Ordenadamente y sin un solo ruido fuerte, reunió a los 4 y los arrastró a la estrecha sala de suministros médicos, escondida en la esquina del pasillo lateral. Dentro de la sala de suministros, Maya utilizó rollos de cinta quirúrgica superadhesiva y bridas de plástico médico de uso rudo, del tipo que se usa para sellar contenedores de desechos peligrosos, para atarles brazos y piernas a la espalda en una posición retorcida. Esta postura aseguraba que cualquier intento de forcejeo al despertar solo haría que se ahorcaran y se apretaran aún más a sí mismos. La dosis de succinilcolina relajante muscular y el estrangulamiento solo surtirían efecto durante un corto período de tiempo. Para asegurarse de que no despertaran y causaran problemas, Maya extrajo del armario de medicinas de reserva un cóctel médico especializado ketamina, combinada con una alta dosis de midazolam. Esta era una mezcla sedante de anestesia profunda que duraba horas.
Inyectó fríamente la solución directamente en las venas de cada uno de ellos. La respiración de los asesinos se sumió de inmediato, en un coma profundo, convirtiéndolos en masas de carne inanimadas, apiladas unas sobre otras junto a las cajas de gasas y alcohol médico. Tras despojarlos de todas sus armas de fuego, cuchillos y equipos de comunicación arrojándolos ordenadamente al lavabo, Maya volvió a salir. Sus ojos gris ceniza barrieron el suelo bajo la tenue luz amarilla. Había unas minúsculas gotas de sangre que habían resumado del rasguño en su cuello y de la vena del tercer asesino esparcida cerca de las incubadoras. Tomó un fajo de toallitas impregnadas con una solución antiséptica de clorexidina. Se arrodilló con cuidado y limpió impecablemente cada centímetro del suelo, borrando por completo cualquier rastro de violencia y devolviendo ese característico limpio y estéril olor a alcohol médico. A continuación se dirigió al puesto de enfermería. Kevin y el enfermero seguían tendidos inconscientes en el suelo. Maya les tomó el pulso rápidamente y les levantó los párpados para comprobar las pupilas de ambos. El ritmo cardíaco era estable. Kevin acababa de recibir el impacto total de 50.000 voltios de la pistola Taser, mientras que el enfermero había sufrido un leve traumatismo craneal a causa de la culata del arma. Como doctora Maya sabía perfectamente que despertarlos en ese momento para enfrentar tal shock psicológico era innecesario y extremadamente peligroso para sus sistemas nerviosos. Los colocó de costado en la posición lateral de seguridad para evitar cualquier riesgo de obstrucción en las vías respiratorias, y luego los cubrió suavemente con mantas finas. El inhibidor de señales escondido en la bolsa de herramientas de los asesinos seguía bloqueando silenciosamente todas las señales de comunicación de la USIN con el mundo exterior. Maya ni se molestó en destruirlo, pues sabía que cuando el turno terminara a las 6 de la mañana, el protocolo de seguridad automático del hospital detectaría la pérdida de conexión física y activaría la señal de emergencia SOS oculta. Aceptó esperar. Finalmente caminó hacia el panel de control y reconfiguró los parámetros de temperatura del sistema de ventilación, asegurándose de que el microclima para los pequeños pacientes se mantuviera en unos perfectos 36,5 grados Celsius. Transcurrieron 4 horas en un silencio sin precedentes. El aguacero nocturno de Seattle había cesado por completo. Las primeras luces del amanecer rasgaron el cielo gris, arrojando tenues rayos azul pálido a través del cristal de la ventana. Maya estaba sentada allí, y sus ojos gris ceniza no se apartaron de los latidos en la pantalla de la incubadora número 7, ni por un solo segundo. Exactamente a las 6 de la mañana. Afuera en el pasillo, figuras oscuras equipadas con chalecos antibalas y cascos de Kevlar se acercaban sigilosamente. El láser rojo de los rifles, M4 del equipo SWAT, barrió la gruesa capa de vidrio templado opaco de la USIN. El corazón del capitán del SWAT latía con fuerza. La centralita había reportado una pérdida de contacto con toda el área desde las 2 de la mañana, sospechando la intrusión de un grupo armado y numerosas bajas. Levantó la mano haciendo una señal al especialista en demolición, preparándose para colocar una carga explosiva direccional sobre el cristal para irrumpir. Pero justo cuando el dedo del operador táctico tocaba el detonador, una silueta vestida con bata blanca se acercó con calma desde el interior atravesando la capa de cristal esmerilado. Maya ya los había visto. Para evitar que una ensordecedora explosión desgarrara los tímpanos de los bebés prematuros, extendió el brazo e introdujo el código de anulación en el panel de control interno y presionó el botón de desbloqueo. La puerta de vidrio templado se deslizó suavemente hacia los lados. Decenas de policías armados irrumpieron como una avalancha con los escudos tácticos en alto, los dedos apretados contra los guardamontes de los gatillos, listos para enfrentarse a una escena sangrienta y a gritos de desesperación. Sin embargo, en el instante en que cruzaron el umbral, toda la formación de asalto se detuvo en seco simultáneamente. Los cañones de sus armas descendieron lentamente. Una total perplejidad se hizo evidente tras los visores de protección. No había disparos. No había olor a pólvora ni a sangre fresca. La escena que se desplegaba ante sus ojos presentaba un contraste tan surrealista
que resultaba increíble. Decenas de incubadoras seguían emitiendo un resplandor suave. Dentro, los bebés prematuros continuaban durmiendo plácidamente con el pecho subiendo y bajando a un ritmo constante. Los monitores de signos vitales parpadeaban con ondas verdes estables, emitiendo suaves pitidos como si fuesen una canción de cuna. Maya retrocedió hacia la estación de enfermería auxiliar y se sentó en silencio frente a la pantalla del ordenador. A la luz del amanecer, su rostro estaba tan sereno como la superficie de un lago en otoño, sin el menor atisbo de pánico. Una de sus manos se deslizaba sobre el teclado, escribiendo en los registros médicos electrónicos, mientras la otra se extendía acariciando con suavidad y ternura el cristal de la incubadora número 7. «Sala asegurada», dijo Maya con un tono de voz monótono y sosegado. «Por favor, muévanse con cuidado, los ruidos fuertes asustarán a los pequeños». El capitán del equipo SWAT se quedó boquiabierto parpadeando sin cesar. Tardó varios segundos en recuperar la voz. Doctora, hay una alarma de seguridad». 4 sospechosos armados pasaron por las cámaras del vestíbulo del primer piso y subieron hasta aquí. ¿Dónde están? Maya no respondió de inmediato. Hizo clic para guardar el historial médico, se levantó y señaló hacia la puerta cerrada de la sala de suministros médicos en la esquina. El equipo SWAT se desplegó de inmediato apuntando con sus armas mientras rodeaban la habitación. Cuando el capitán abrió la puerta de un empujón, resonó un coro simultáneo de jadeos de horror. Dentro de la estrecha sala, los 4 fornidos hombres estaban atados de pies y manos a la espalda, echando espuma por la boca en un coma profundo, apilados unos sobre otros, tan inofensivos como marionetas con los hilos cortados. Los MP7, las pistolas con silenciador y los cuchillos Karambit yacían amontonados descuidadamente en el fregadero. Aquellas infames máquinas de matar del inframundo habían sido empaquetadas y clasificadas como un montón de residuos médicos en espera de ser destruidos. En ese mismo momento, Kevin y el enfermero recobraron el conocimiento tambaleándose y llevándose las manos a la cabeza. Su último recuerdo era el del hombre gigante sacando un arma y asestando un golpe letal en un abrir y cerrar de ojos. Kevin tragó saliva en seco con la garganta reseca. La mirada del médico residente pasó del montón de armas afiladas en la sala de suministros al rasguño sangrante en el cuello de Maya, y finalmente se posó en sus manos acariciando con ternura la incubadora. Kevin se dio una bofetada invisible en su mente, por haberla llamado alguna vez el robot sin sentimientos. Se dio cuenta de que esa fría coraza que ella llevaba no era una falta de emoción, sino el control absoluto de un ángel de la guarda nacido de la guerra. Varias horas más tarde, cuando la luz del sol matinal ya bañaba los pasillos del hospital, el FBI se presentó para hacerse cargo de la escena. La puerta de la UCIN volvió a abrirse. Una joven con los ojos enrojecidos y aspecto demacrado pero con un brillo de resistencia entró seguida de cerca por 2 agentes federales. Era Sarah, la esposa de James. Sarah caminó apresuradamente hacia la incubadora número 7. Presionó sus temblorosas manos contra el cristal, y las lágrimas corrieron a raudales al ver que su diminuta criatura seguía a salvo con una respiración mucho más fuerte y constante que la noche anterior. Tras ese momento de abrumadora emoción, Sarah se dio la vuelta. Miró a Maya. Sabía con quién había compartido su esposo situaciones de vida o muerte. Comprendía perfectamente el aterrador poder de protección que poseía la sombra vestida de bata blanca que estaba frente a ella. No hacían falta palabras de agradecimiento vacías ni abrazos ruidosos. Sarah simplemente se irguió, miró profundamente a los ojos gris ceniza de Maya y asintió muy lentamente, un asentimiento que contenía toda la gratitud de una madre de una viuda y de alguien que respalda a los soldados. En respuesta, en el rostro de Maya, que siempre había sido tan quieto y afilado como si estuviese esculpido en hielo, se produjo un cambio sutil. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba. Su mirada se suavizó derritiendo las capas de hielo eterno que habían envuelto su alma durante todos esos años, sumida en el humo y el fuego. Era una sonrisa. La primera sonrisa de la doctora Robot.
La sonrisa de un guerrero que ha encontrado la paz tras cumplir fielmente la promesa hecha a un camarada caído. Maya asintió a modo de saludo a Sara. Luego se dio la vuelta y se dirigió hacia el lavamanos estéril. El suave sonido del agua corriendo rompió la quietud de la mañana. Se lavó las manos minuciosamente. Se quitó la bata desgarrada. Se puso una bata blanca limpia y nueva. Y caminó despacio hacia la incubadora número 1, donde otro pequeño paciente esperaba que le cambiaran el suero. Meses después de aquella aterradora guardia nocturna, el FBI había bloqueado todos los archivos relacionados con el allanamiento del Hospital General de Seattle, clasificándolos como alto secreto. En los documentos oficiales, esa noche, solo quedó registrada como un incidente de cortocircuito y fuga de gas, que obligó a cerrar temporalmente la usina. Pero quienes estuvieron presentes en el turno de aquel día conocían perfectamente la verdad. Kevin y el enfermero nunca dijeron una palabra a los extraños, pero su actitud hacia Maya había cambiado por completo. Ya no había susurros ni miradas de burla. Ahora, cada vez que Maya caminaba por el pasillo del hospital, las miradas de los médicos y enfermeras brillaban con un silencioso respeto. Sabían que la paz que reinaba en ese lugar había sido comprada con una disciplina férrea y unas manos que habían tenido que hacer cosas que nadie más se atrevería a imaginar. En cuanto a la niña de la incubadora número 7, había superado la fase más crítica. El día que Sara fue a recoger a su hija para darle el alta al cielo de Seattle, estaba despejado tras un largo periodo de lluvias. La pequeña que una vez jadeaba en la incubadora, ahora estaba rozada, sana y acurrucada en los brazos de su madre. Desde el final del pasillo, Maya se limitó a observar en silencio, asintiendo ligeramente a modo de despedida, mientras madre e hija se marchaban. No hubo medallas, ni hubo reconocimientos públicos para ella. Pero para un soldado la mayor recompensa siempre es muy simple saber que la persona a la que protege sigue viva y que su mundo puede seguir estando en paz. La oscuridad de aquella noche había quedado atrás, dando paso al ritmo de vida normal del hospital. Los monitores volvieron a emitir su rítmico pitido. Bip. Constante, las enfermeras continuaron sus turnos, y los recién nacidos siguieron soltando sus primeros llantos al mundo. Y Maya seguía caminando en silencio como un ángel que oculta sus alas forjadas en la disciplina y el acero frío. Y si esta historia te mantuvo conteniendo la respiración hasta el último minuto, dale a me gusta al video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. En tu opinión, ¿qué sucedió realmente aquella noche en la usina? Porque a veces las batallas más grandes se libran en silencio, justo en medio de los lugares que creemos que son los más seguros.